Llega nuevo choque entre el gobierno y el INE. Les vamos a platicar qué fue lo que presentaron en este plan de austeridad y qué han dicho los consejeros que ya se ven desde ahora renuentes a aceptar esta recomendación. Y el Tribunal Electoral sancionó a Morena por los diezmos que cobraba Delfina Gómez cuando era presidenta municipal de esa demarcación. ¿Será que renuncia la maestra a su cargo? No lo creo. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast Es Cuanto de Político MX, y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Ya es jueves, Poncho. Ya es jueves. ¿Viernes chiquito? ¿Grabamos el lunes? Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Lunes, martes, miércoles, o sea, es el cuarto podcast de la semana. Sí. Siento que han sido menos. No, es que creo que no grabamos el lunes. ¿Sabes qué? Estoy mintiendo porque el lunes fue como de nuestro de nuestra fin de temporada y vacaciones y exacto, no grabamos. Llevamos 3 entonces. Llevamos 3. Sí. Bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada de... Es cuanto. De Es cuanto. Yo iba a decir de cheats, no, de cheats, no, no, de polls, no, de cheats polls, habrá no, otras cosas. De político no. De Es cuanto, perdón. Exactamente. Ayer me fui a dormir llorando. ¿Por qué? Porque vi el final de The Office. Digo, lo he visto como 720 Lo volviste veces. a ver. ¿Y por qué? Sí, es la mejor serie de la historia. Estoy de acuerdo. O sea, ni Seinfeld, ni bueno. Curb Your Enthusiasm. ¿Tú dirías que Seinfeld es mejor? O sea, para mí ti. Sí, para mí sí. ¿Sí? La verdad sí. Hijo, pero mí, sí es una de... The Office es una de las más grandes de la No historia. hay mejor serie en la historia para mí que The Office. Y el final, pues sí es bueno. Y no pierde vigencia. No. Digo, ahorita hay muchos chistes que ves que hacían en The Office que sí dices, ay, güey, ¿cómo se atrevieron a hacerlos? con esta cultura de la cancelación pues sí. y... ¿Qué es lo que pasa con las grandes series woke de este momento, eh? Sí, sí. Digo, mira, los chistes de The Office siguen aguantando, pero sí dices, güey, esos no se podrían hacer hoy. O sea, aguantan, porque creo que el contexto cómico en el que lo hacen es muy, muy bueno. Claro. Pero sí, es genial. O sea, para mí es la mejor serie. La puedo ver. Fíjate, creo que estuve de vacaciones en un canal. Pues en Comedy Central, en Estados Unidos. Todo diciembre pasaron todo el día, todos los capítulos de The Office. Y ahí estabas. Sí, yo no quería salir de mi cuarto. Sí, vamos a salir, No, quiero ver The Office. Y ayer me tocó ver el season finale de la última temporada. Sí, el final. Y lloraba. Pero ese ya es sin... Ya sin Michael. Michael se va en la séptima temporada. En la séptima, sí. Y ya queda Andy. Se queda Andy. Como jefe. Exacto. En la octava está este cuate que es un actorazo, que es Robert California en la serie. Es de mis personajes favoritos. Sí, buenísimo. Porque es como muy conocedor y como una cosa muy sexual innecesaria, exacto. Y con una voz súper grave. Y aparte el güey, un tetazo, sí. Pero se hacía pasar por sofisticado, digamos. Claro, ¿no? sí, exacto, es la palabra. Un jefe de esos muy sofisticados cuando... Sí. Pero su casa sí era muy sofisticada, ¿no? Sí, antes de que la vendiera. Ajá. Porque justamente por eso hace la fiesta en... Tenía alberca, tenía cava. Una cava, exacto. Y ya en el noveno, que es el último... Andy se va de jefe, se va a buscar la fama. Sí. Se queda Dwight Schrute al final de cuentas como el manager. Jim se va a su empresa en Filadelfia. O sea, a quien no lo había visto ya se los spoileaste horrible, pero... No, ya. O sea, ¿qué terminó? 2011 por ahí. Sí, no, ya. Ya llovió. Yo tenía pelo, fíjate. Sí, literal. Sí, de verdad, yo tenía pelo en el 2011. No sé, pero para mí es la mejor serie de la historia. Pues sí, digo, para mí es una, pero pues sí, sí, ¿no? Y es esas que estás, no sé, ¿cómo se dice? Cambiando de canal, la ves y te quedas, ¿no? O sea, lo dejas. Y puedes ver los últimos 5 minutos y te ríes y entiendes, sí, ¿no? Sí, es buenísimo, la verdad. Una maravilla. Pero bueno, ya dejé de llorar. Y ahora pasamos al más bien como que no es comedia, pero sí es serie de acción y de enfrentamiento y intrigas palaciegas entre el INE y el gobierno federal.
porque esta mañana estamos grabando en un jueves 13 de enero, en la mañanera en la que todavía no regresa AMLO, pero sí está Adán Augusto, y la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública le presentaron al INE una propuesta de austeridad que ya había adelantado el presidente López Obrador, en donde básicamente dicen muchas cosas, y aquí en Político MX lo van a poder ver a detalle. Pero básicamente les dicen, bájense el sueldo, bajen el tema de las comidas, ¿no? Y esta cuestión como de viáticos para que puedan gastar ese dinero en la revocación de mandato. Esto es una respuesta a lo que ayer aprobó el Consejo General del INE, en donde decían, a ver, nosotros ya hicimos los recortes que podíamos hacer. Estoy haciendo la voz de los consejeros electorales. Y no nos alcanza, según el INE, ¿no? Y entonces acordaron pedirle 1,789 millones de pesos a Hacienda, pero el gobierno dice, no, espérense, porque según nosotros todavía se pueden apretar más el cinturón. Y entonces aquí va a empezar el jaloneo. Eso es lo más interesante de lo que vamos a ver en las próximas 2 semanas, una semana. Mira, y el jaloneo punch es un jaloneo mediático. O sea, porque al final del día, total, más allá de lo que el gobierno quiera proponer, y más allá del tema de Hacienda, y más allá, el INE es un órgano autónomo que decide por sí mismo. Entonces, lo que ha dicho el INE es, a ver, después de haber argumentado que no podían hacer la revocación de mandato por el dinero y tal, llegaron a la conclusión que me parece la más correcta, que es, vamos a hacer la revocación de mandato con el dinero que tengamos disponible, punto. Si la revocación de mandato cuesta 100 pesos y nosotros tenemos 20 pesos, pues con esos 20 pesos la vamos a hacer, a ver para qué nos alcanza para hacer el tema de la revocación de mandato. Y como órgano autónomo electoral, lo que diga el gobierno en ese sentido no tiene ningún impacto, no puede tener ningún impacto ni legal, ni económico, ni de políticas sobre las decisiones que toma el INE respecto al tema de su presupuesto. Ahora, lo hemos visto durante toda la presidencia de López Obrador. Para él lo importante en estos años es el descrédito del INE, el descrédito como un órgano autónomo, como un órgano electoral. El presidente podrá tener sus razones personales de lo que pasó en el 2006 con los resultados, pero la realidad es que un presidente tan poderoso en términos de popularidad y apoyo popular puede tener algún tipo de injerencia sobre la opinión pública y poner a debate en la agenda nacional la utilidad del INE, el costo del INE y la necesidad o no de que en este país se tenga un órgano electoral autónomo, como lo hay desde finales de los 80, principios de los 90. Ya reaccionaron algunos consejeros a este plan que presentó en la mañana el gobierno, y lo que dijo hoy Adán Augusto en la conferencia mañanera es que se pueden ahorrar 2,972 millones de pesos si se adoptara esta propuesta, y ellos lo que están proponiendo es reducción de conceptos de gastos de celular, gasolina, arrendamientos, viáticos, alimentación, telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, convenciones, entre otro tipo de rubros. Y tú y yo lo habíamos platicado aquí. Si nuestra empresa funciona con 100 pesos y nos dicen, bueno, córtale 80 pesos, pues lo puedes hacer, pero el tema es qué tan efectivo, qué tan eficiente vas a hacer con ese tipo de recortes, y me parece que por otro lado está un buen debate que pone sobre la mesa el costo de nuestra democracia, una de las democracias más caras del mundo. ¿Qué pendientes tiene el INE en ese sentido? Y qué tan costosa tiene que ser verdaderamente la democracia como para que la democracia funcione. Pues sí. Yo creo que los consejeros no lo van a aceptar porque no tienen ninguna obligación, como ya lo dijiste. Pero también es bien interesante la sentencia del Tribunal Electoral que se votó hace 2 semanas, en donde básicamente lo que dice es, a ver, el gobierno federal está obligado a proporcionar recursos si el INE ya demostró que hizo los ajustes necesarios y considera que no tiene dinero suficiente. Y lo que dice la sentencia es, la Secretaría de Hacienda deberá fundar y responder por qué sí o por qué no les va a dar dinero. Y ahora es muy subjetivo sí. La sentencia, en el sentido de que si ya recortaste lo que tienes que recortar, pues vete tú a saber. O sea, otra vez puedes recortar 99 de los 100 pesos. Claro. ¿Quién dice que ya recortaste lo suficiente, pues? Pero y creo que la clave también va a ser en cómo responda Hacienda, porque también Adán Augusto López
al final de la mañanera decía, hoy estamos muy apretados de lana, oigan. O sea, no vamos a quitarle a los programas sociales. O sea, como dice, les adelanto que tampoco hay mucha lana, compañeros, ¿no? Entonces, a mí me parece que la clave aquí, además de que hoy vamos a estar, y todo lo van a poder leer en Político, pero van a estar los consejeros, no, porque somos autónomos y como el gobierno no manda y no se trata de eso. Y entonces los de la 4 te van a empezar, pero es que son unos gastalones y entonces, ¿no? Y todo va a estar bien interesante, bien padre, y la grilla y pues lo que nos encanta aquí. Lo más interesante va a ser cómo va a responder Hacienda a esta petición, ¿no? Y aquí, pues, que corren las apuestas, Juan Pablo de León, ¿no? ¿Va a ser un ok, sí te vamos a dar, pero no tanto? ¿Va a ser un no te vamos a dar nada? Yo creo que no, a ver. Nada de nada. La razón por la cual Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda, ex candidato a la presidencia del Banco de México, no obtuvo esa posición, es que el presidente López Obrador se enojó con Arturo Herrera por los recursos que soltó la Secretaría de Hacienda, en este caso específicamente a la oposición, para enfrentar, digamos, ¿no? Los estados para enfrentar los procesos electorales. Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda, es un hombre cercanísimo al presidente López Obrador. Sí. Entonces, ya tú lo dijiste, Adán Augusto, advirtió que están cortos de dinero. El presidente sabemos que necesita de todos y cada uno de los pesos disponibles que tiene el gobierno para poder seguir con su plan de la Cuarta Transformación, y yo no vería a Rogelio Ramírez de la O aceptando una transferencia de recursos al INE para que se pueda llevar a cabo la revocación de mandato. El presidente López Obrador quiere que se haga la revocación y quiere que el INE quede lo más apretado y lo más comprometido posible en este proceso de la revocación, para seguir señalando a este instituto electoral de ineficiente, de ineficaz, de parcial y de otros adjetivos que él ha venido manejando para con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, a ver, yo creo que la revocación de mandato se va a hacer con el dinero que el INE tiene en estos momentos. El INE no va a aceptar ningún tipo de recomendación que venga del gobierno con respecto a cómo manejar sus recursos. Y no tiene por qué. Y el debate se va a quedar en la opinión pública en qué tan costosa debe ser la democracia en realidad. ¿Y cuál es la función del INE dentro de todo este contexto democrático de nuestro país? ¿Es solamente organizar elecciones? ¿Es fiscalizar? ¿Es la revisión de la actuación de los órganos electorales? ¿Es el tema de las firmas, de la recolección? O sea, ¿qué tan grande debe ser el INE y qué tanto se puede reducir también un organismo de este tipo para que pueda seguir garantizando la incipiente y joven democracia que tenemos, que muchos dirán no es en realidad una democracia? O sea, es un organismo que te garantiza las transiciones, pero la democracia verdaderamente instaurada en un estado como el nuestro, me parece que está lejos de serlo en realidad. No, y es muy caro, y eso ya también lo hemos dicho en este espacio, es muy, muy caro, ¿no? Nos podrán decir misa, pero la verdad que pues es muy, muy caro, y no tendría por qué serlo tanto. Y pues de ahí se agarran todos, entonces pues no se ha modernizado, no se ha actualizado. Hoy por hoy los procesos en todo el mundo van hacia una automatización, hacia un espacio en donde necesites menos la mano de obra y requieras más como la creatividad y la innovación tecnológica. ¿Por qué no estamos ya con algún tipo de esquema, por lo menos de inicio, en el que podamos ya pensar a una votación electrónica, una votación vía aplicaciones, no sé, muchas cosas que la verdad es que el INE ha quedado en deuda, me parece, sí, ahí en esa parte durante los últimos años. De acuerdo. ¿Ya pasamos a tu maestra Delfina? La maestra Delfina, la querida maestra Delfina, que es... es una vergüenza para la Secretaría de Educación Pública, para la educación de este país, más allá de que tenga experiencia como maestra rural y maestra... frente a grupo. Sí, me parece que como secretaria ha quedado muchísimo a deber.
Pero pues esto no tiene que ver con su gestión en la Secretaría de Educación Pública. No. Esto va de años atrás, según lo que se informó el día de ayer. Sí, porque el Tribunal Electoral sancionó a Morena. Fíjate que además es interesante. Yo quiero leer la sentencia porque sanciona a Morena y no a Delfina Gómez. Pero sanciona al partido que la postuló. Y esto me refiero a la campaña de 2017 para gobernador del Estado de México, porque ella compitió, era candidata. Y esto es porque se comprobó una denuncia del PAN respecto a que Delfina Gómez, cuando era presidenta municipal de Texcoco, le pedía diezmo a los trabajadores de ese municipio. Diezmo es, pues tú ganas 10,000 pesos, pero pues le vas a caer cada mes con 2,000, 3,000, 4,000 pesos. Pues para la causa del partido, la causa del señor licenciado, o lo que sea que se hubiera argumentado, porque eso no me consta, ¿no? Y pues es una multa al partido, si mal no recuerdo, de cerca de 5 millones de pesos, ¿no? Pero en realidad lo grave es que se corrobora una denuncia que ya, incluso aquí en Político la estuvimos documentando desde entonces, desde 2017. Y que no solo ocurre en Texcoco, pero en este caso estamos hablando de Texcoco y de Delfina Gómez. Y no solo ocurre en Morena, para que no se estén lamiendo los bigotes del PRI. Me parece que esto una vez más confirma lo que tú y yo siempre hemos dicho en este espacio. Cada quien podrá tener su posición con respecto a la Cuarta Transformación, con respecto al presidente, con respecto a Morena. Lo único que es cierto es que no son diferentes. De acuerdo. Lo único que es cierto es que es más de lo mismo. De acuerdo. Lo único que es cierto es que Morena en su mayoría está formado por cuadros que previamente militaron en el PAN, en el PRI, en el PRD, en el Partido Verde, en el Partido de Trabajo. Es decir, estamos hablando de un aparato político que opera con este tipo de prácticas. Si te quieres ir al PRI con las tarjetas Monex durante la campaña de Enrique Peña Nieto, si te quieres ir con los amigos de Fox en su momento, también con Lino Corrodi, Lino. Que ocurrió lo mismo. Es decir, el aparato político electoral en este país está roto. Y de pronto vemos a países como Estados Unidos que te dan la opción de tener un financiamiento público, un financiamiento privado con estos comités de acción política, y el dinero manda en los procesos electorales, en México y en el mundo. Aquí en México es dinero público que tiene un límite, pero que de pronto dices, bueno, ¿por qué no entonces nos abrimos a el dinero privado para que los candidatos puedan efectivamente libre y abiertamente recaudar sus propios recursos para enfrentar algún tipo de proceso electoral? Pero entonces llegas y dices, bueno, no, pues el crimen organizado. Básicamente. O sea, si lo abres, entonces van a ser los narcotraficantes y los criminales quienes vayan a decidir el triunfo en un proceso electoral. Pero entonces si lo ves desde otro punto de vista, eso también sucede. Entonces, todos los políticos desvían recursos públicos, o la mayoría de ellos desvían recursos públicos para poder financiar campañas y para poder financiar operación política. Obtienen dinero también del erario público. Y también son financiados por debajo del agua por empresarios, por grupos criminales, por cualquier tipo de persona que les permita justamente tomar una ventaja. Entonces es de qué manera podemos solucionar o intentar arreglar por lo menos nuestro sistema político electoral para que este tipo de cosas sucedan. No va a ocurrir, o sea, porque para donde voltees vas a tener una problemática, y esto de Delfina solamente comprueba que así opera el sistema de nuestro país, que no es un tema de partidos, que no es un tema de personas, sino que así opera, porque si le rascamos, en todas las elecciones vamos a encontrar algo igual a lo que se le encontró a Delfina Gómez en Texcoco. Y no se hagan, la verdad. Pues es que todos son iguales. Es que, ¿sabes qué pasa? Pues a mí me va y me viene Delfina Gómez, ¿no? De hecho, hasta me gustaría entrevistarla alguna vez, pero... Ahí tiene su muñequita. Ah, sí, ahí tengo la muñequita. Fíjense, si se meten a YouTube, ahí está Andrés Manuel, Delfina... Y alguna vez alguien decía que Monreal, pero no. Pues más bien es como un dinosaurio genérico intercambiable, el que ustedes quieran. El PRI, ¿no? el PRI. El PRI puede ser también. Pero bueno, ya. O sea, no se hagan ustedes, pues. O sea, pero no la defiendo. El asunto es que justo yo hacía la pregunta al inicio de este podcast. ¿Renunciará? ¿Habrá alguna medida porque esta sanción? Absolutamente nada. Nada, ¿no? Y pues, ¿y se va a pagar esa lana? Sí, se va a pagar, ¿les va a doler? Pues no, son nuestros impuestos, pues sí, ¿no? Sí, pues es como tienda de raya, pues es el mismo presupuesto que el INE te dio,
Pues ahí van regresando los pancholares, o como le decíamos, ¿no? O sea, pues ahí va, ¿no? Nada más dándose la vuelta así el dinero, pues es lo único que sí es que no sé, que nadie se dé golpe de pechos aquí de que son diferentes y de que operan de manera legal y recta, porque no ocurre en ningún partido político, en ningún gobierno, y yo incluso te diría en ningún país. Pues sí, yo creo que es muy cercano eso, la verdad. En todos lados se cuecen habas y se dan diezmos, ¿no? Chihuahua con estas gentes. Bueno, ya nos tenemos que ir. Escúchenos, recomiéndenos, díganos cómo vamos, qué quieren que discutamos, ¿no? Ahorita como es Omicron y eso, pues no hemos salido tanto a comer para recomendarles lugares, pero ya después podemos hacerlo y retomar esa práctica. Sí, hombre, que yo ahorita estoy comiendo como... Ah, sí. Ayer hiciste cata de sopas. Terrible, terrible. Eso pasa cuando creces y estás a punto de cumplir 40 años y entonces ya los alimentos tienen consecuencias. Pues no te voy a dar la crisis de los 40. No, ya me está dando. Sí, ya sientes que está llegando. Ya. Te vamos a ver llegar con tu Mustang descapotable. Fíjate que venía para acá, lo estaba pensando. Para que veas el nivel de mi crisis de los 40. Yo no te juzgo, está muy bien. Está muy bien. Bueno, muchas gracias que nos escuchan. Recomiéndenos, participen con nosotros, hagamos comunidad. Por supuesto, agradecemos a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien, que nos brinda esta información con la que estamos dialogando. A Iván Cerón, a David Galicia. Mira, ¿te acordaste del apellido de Iván Cerón? Por supuesto. Te aplaudo. Mi memoria no es tan mala. A César García también. A ti, Juan Pablo de Leo, gracias. Gracias, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.